51 minutos, así como hablamos con Santiago Montoya, ex titular de ARBA, del impuestazo sí, impuestazo no. Me gustaría definirlo y escuchar, bueno, a quien de alguna manera es el que más conoce sobre el tema. Desde la provincia de Buenos Aires, es el ministro de Hacienda de la provincia, Pablo López está en línea. ¿Qué tal, ministro? Eduardo Bataglia lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Buen día. A ver, ¿es impuestazo o no es un impuestazo? No, a ver, para nosotros de ninguna manera se trata de un impuestazo. Lo que estamos haciendo, esto creo que vale la pena aclararlo. Todos los años la provincia envía proyecto de ley de presupuesto junto con ley impositiva para el año siguiente, ¿no? Para que rija durante el año siguiente. Este año no se presentó proyecto de presupuesto y por ende tampoco ley impositiva. Esto se suele hacer entre agosto y septiembre. Por lo tanto, nosotros en la ley de emergencia que se aprobó la semana pasada incluimos un artículo para prorrogar el presupuesto de tal manera de poder contar con esa herramienta para gestionar durante los primeros meses, y lo que estamos haciendo ahora es complementar eso con la ley impositiva 2020. Y en esa ley establecemos cómo son los impuestos que van a regir en la provincia para el año que viene, y como te decía recién, de ninguna manera considero que se trata de un impuestazo. Lo que estamos haciendo es intentar sostener el nivel de recaudación de la provincia, dándole progresividad a la estructura tributaria. En ese sentido planteamos algunos cambios en el impuesto inmobiliario, tanto rural como urbano, que afecta segmentadamente a las diferentes, a la población, digamos, con el objetivo, como dije recién, de hacerlo progresivo, con aumentos que van desde muy bajos, hasta el 15%, recibir aumentos los segmentos más bajos, y arriba de toda la pirámide, los aumentos, como salió titulado en todos lados, llegan efectivamente hasta el 75%, pero esto afecta a una parte menor, digamos, a un porcentaje muy bajo de los contribuyentes, y aclaro esto también, nosotros estamos trabajando con una pauta inflacionaria proyectando un cierre en 54-55% para este año, ¿no? Esos son los niveles de nominalidad que tiene la economía argentina, lamentablemente. En ese sentido, yendo como dije recién, a la punta de la pirámide, a los que van a recibir esos aumentos más altos, tienen la posibilidad de hacerlo con descuento, pagando en una única cuota, recibiendo un 20% de descuento, y en ese sentido no queda tampoco un aumento por encima de la inflación, sino en línea con la nominalidad de la economía, como dije recién, con lo cual la gran mayoría de la población va a recibir en términos reales incrementos que están por debajo, digamos, ¿no? O sea, por decirlo claramente, en términos reales van a pagar menos en 2020 que este año, porque van a tener aumentos por debajo de la inflación. Ahora, más allá de la espectacularidad que puede tener el hecho de hablar de un 75% de la suba en el impuesto rural, la mayoría va a pagar menos que la inflación. Eso es en términos generales. Claro, exactamente. La gran mayoría va a recibir aumentos por debajo. Como dije recién, en el urbano, por ejemplo, tenemos segmentos que se les va a incrementar hasta el 15, otros entre el 15 y el 35, y otros más cerca del 55. Pero bueno, como decía antes, pensá que el 86%, por ejemplo, en el caso del modelo urbano, el 86% de los contribuyentes van a tener aumentos para todo el año de hasta 3.500 pesos, a pagar en 5 cuotas, ¿no? Con la posibilidad del descuento del 20% si deciden pagar en una única cuota. Con lo cual, es cierto lo que vos marcás de la espectacularidad del número, pero eso tiene que ver con, lamentablemente, las complejidades que estamos viendo en la economía argentina con niveles de inflación altas, ¿no? Estamos hablando con el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, Pablo López. Ministro, ¿por qué tienen que subir los impuestos en estas proporciones, con este detalle que nos acaba de decir? Digo, el actual gobernador, Axel Kicillof, en campaña y sobre el final, cuando ya había resultado electo, dijo que se encontraron con una provincia que era tierra arrasada. ¿Por qué toman esta decisión del aumento de impuestos? ¿Está en la ideología de ustedes? No, bueno, hay varias consideraciones a plantear. Es cierto, obviamente, lo que marcó el gobernador, la provincia está en una situación muy compleja que en varios niveles le llamamos tierra arrasada. Hay una situación de emergencia, con esto tuvo que ver la sanción la semana pasada de la ley de emergencia,
emergencia en lo social, en lo productivo, en muchos niveles. Obviamente nosotros consideramos que el Estado tiene que ser un Estado presente, que tiene que dar respuesta a esa situación. Y para eso, obviamente, el Estado necesita recursos. Pero con el nivel de, como decíamos antes, de inflación que tiene la economía, es importante que podamos intentar sostener el valor real de los recursos fiscales. Si no, se licúan, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero entonces el cambio importante que estamos haciendo es darle progresividad a esa variación. Todos los años, si uno mira para atrás, lo que se fue haciendo, inclusive obviamente en la gestión de Vidal también, la ley impositiva incluía aumentos para el año siguiente, porque en una economía con la nominalidad que está teniendo la Argentina no podía ser de otra manera. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es acompañar ese proceso, pero dándole progresividad de tal manera que los sectores que no tienen tantos recursos, que son los sectores además que consumen una mayor parte de sus ingresos, cuenten con más recursos en el bolsillo. Por eso decía antes que en realidad van a tener una baja real de los impuestos en términos reales, en términos de poder adquisitivo van a pagar menos que este año, de tal manera que eso pueda volcarse al consumo, por decirlo de alguna manera, y generar empezar a generar cierta reactivación. Obviamente que esto tiene que ir acompañado de otras medidas que estamos trabajando, estudiando, etcétera, pero el objetivo es que el Estado tenga recursos, sostener, digamos, el nivel de recursos con el que cuenta el Estado y poder asignarlos correctamente para ir atendiendo la situación de emergencia que vive la provincia. ¿Las cuentas de la provincia, ministro, están tal como lo imaginaban o peor de lo que suponían? Y en varios niveles están algo peor. La provincia va a cerrar en 2019 con un déficit financiero de alrededor de 50.000 millones. La situación de caja es compleja también. Hay deudas y pagos que se pospusieron en grandes cantidades. La verdad que es muy delicada la situación que vive hoy la provincia en sus finanzas. Estamos tratando de atender todas las obligaciones, teniendo en cuenta obviamente las obligaciones que tiene el Estado respecto de los sectores más vulnerables también, obviamente. Pero bueno, es una situación que no es nada fácil, por eso necesitamos también contar con esta herramienta para poder transitar los meses que siguen y el año 2020, atendiendo las enormes necesidades que están padeciendo los bonaerenses. ¿Estudian alguna nueva medida para los próximos días, para principios del año próximo? Bueno, sí, estamos estudiando bastantes medidas y proyectos que a su debido tiempo los iremos comunicando y anunciando cuando vayamos confirmando, ¿no? Que quede entre nosotros, ministro. ¿No puede adelantar alguna? No Por lo menos el rubro. No, en serio, no puedo en este momento adelantar nada, pero estamos trabajando en varios andariveles. Digo, la ley de emergencia que se sancionó la semana pasada nos abre un paraguas de posibilidades y de prioridades a las que atender, y en base a esa ley se planteó el mapa, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido estamos trabajando, pero también obviamente, como decía. A ver si me equivoco, ¿algún beneficio para pequeñas y medianas empresas, para PYME? Bueno, en la ley de emergencia está contemplado algunos beneficios para pequeñas empresas, ya está planteado en esta ley. Esta ley de emergencia esta ley impositiva, el proyecto de ley impositiva, contempla exenciones, por ejemplo, en el urbano rural, para pequeños productores, pequeñas propiedades, por ejemplo, atendiendo especialmente a ciertos sectores muy golpeados, como es el sector tambero. Las pequeñas propiedades dedicadas o que tienen actividad de tambos van a estar exentos del impuesto, ya sea total o parcialmente, dependiendo del tamaño de los productores. Digo, obviamente estamos atendiendo todas esas situaciones, porque el objetivo es no ahogar a los productores, no ahogar a los pequeños y medianos, ni productores ni consumidores, sino todo lo contrario, tratar de generar espacio de aire para que la economía pueda ir reactivándose desde las herramientas que posee el gobierno provincial. Estamos sobre las noticias. Para cerrar, ¿tarifas congeladas en la provincia, sí o no? ¿Cómo? ¿Tarifas congeladas en la provincia, sí o no? Bueno, la ley de emergencia también ahí planteó un lineamiento para trabajar con las empresas durante los próximos meses. La idea es atender la necesidad, como dije recién, de los bonaerenses. Las tarifas tienen que ser
pagables, digamos, ¿no? Tienen que ser sostenibles, tienen que ser pagables, y las empresas también, obviamente, hay que atender su situación, y de tal manera no ahogar a nadie. Con lo cual se va a trabajar en los próximos meses en el tema tarifario. O sea, ser razonables, quizá no congelar las tarifas, pero ser razonables. Tiene que ser razonables, exactamente. Ministro, gracias por hablar con